Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta actividad, en la presentación del informe de política migratoria para el Chile que viene, que hemos convocado los diversos centros que concurrimos precisamente a la elaboración de este documento. Nos acompaña en este panel Juan Pablo Ramachiotti, quien va a presentar el informe. También Valesca Ureta y Juan Francisco Gali, quienes van a participar de los comentarios de este trabajo. Yo solo a modo de introducción quiero señalar que este es un trabajo que fue convocado por el Centro de Políticas Migratorias, al cual concurrimos diversos centros de pensamiento a colaborar precisamente en la elaboración de este documento. Participaron de este trabajo el Centro de Estudios Públicos, el Centro de Democracia y Comunidad, Espacio Público, Horizonte Ciudadano, Idea País, Instituto de Igualdad, Libertad de Desarrollo, Rumbo Colectivo y el Centro de Estudios del Desarrollo. La verdad es que este fue un trabajo de más de un año, donde nos reunimos con expertos y expertas para abordar los distintos temas y desafíos en materia de migración, donde logramos consensuar distintos aspectos de política migratoria. Hay 36 medidas que se proponen para el trabajo, y es un trabajo que ha sido bien valorado en el último tiempo desde su presentación que realizamos ya hace un par de semanas atrás de forma presencial. Y no quisimos no hacer una presentación virtual para que pudieran sumarse distintas personas, no solo de Santiago, sino que también de otras regiones de nuestro país. Le agradezco enormemente la posibilidad a Juan Pablo Ramachotti, director ejecutivo del Centro de Política Migratoria, de poder estar moderando esta instancia. Y sin más presentación que aquello, le vamos a dar la presentación a Juan Pablo para que pueda realizar la presentación del informe y después vamos a ir con los comentarios como he señalado. Juan Pablo. Muchas gracias, Claudio. Gracias también a Valesca, Juan Francisco, por acompañarnos hoy como comentarista, a quienes se están conectando para saber más sobre estas propuestas que desarrollamos. Voy a compartir mi pantalla para poder contarles un poco a grandes rasgos, tanto del proceso que llevamos a cabo con los centros de estudios que Claudio mencionó, como también destacar algunas cosas de las propuestas que estamos impulsando. Este es un proceso que partió hace más de un año, en abril del año 2024, en que nos reunimos para poder conversar en torno a cómo desde distintos centros de estudios, con distintas sensibilidades, con distintas experiencias, veíamos los desafíos y el contexto vinculado a la migración en Chile, y sabiendo que es un tema sensible, complejo, que tiende a polarizar muchas veces los discursos, las percepciones, nos encontramos con que habían bastantes cosas, tanto de las oportunidades como de los desafíos y tensiones que teníamos en común. Y ahí nos propusimos seguir trabajando. Estuvimos trabajando durante más de un año, reuniéndonos una vez al mes, en que invitamos a distintas personas de distintas experiencias, de distintos sectores. Juan Francisco nos acompañó un par de veces también en ese proceso. Y fuimos revisando distintos temas. Había algunos centros que tenían más experiencia, otras menos experiencia en el tema migratorio, entonces fue un proceso no solo de discusión, sino que también de aprendizaje. Eh, y el objetivo que nos pusimos a grandes rasgos fue ofrecerle al país propuestas que fueran transversales, que fueran de consenso, con una mirada de mediano y de largo plazo, o sea, no enfocarnos en aquellas cosas que están tensionando la discusión pública en el día a día, sino que ver hacia dónde queremos como país avanzar en materia de gestión de migración, de la institucionalidad migratoria, abordando los desafíos que hoy día nos están tensionando y que generan preocupación, eh, potenciando también aquellas cosas donde vemos que hay oportunidades y aportes, pero teniendo esta visión de futuro que permite ir uniendo miradas. Entonces lo que hicimos fue partir desde aquello que nos unía en más o menos 7 meses de reuniones con invitados, invitadas. Hubo mucho en lo que vimos que estábamos a priori de acuerdo. Pusimos esta mirada de futuro y a partir de ahí trabajamos también en aquellas cosas en que teníamos diferencias o dudas. Y eso permitió ir despejando muchas cosas. Y quizá uno de los principales consensos y que se dio desde el comienzo fue tener una visión integral del problema. Entonces, acordamos trabajar las propuestas desde 5 ejes estratégicos, en que partimos por la institucionalidad migratoria, seguimos con seguridad pública, control fronterizo y protección internacional, la migración regular,
medidas orientadas a la integración y convivencia, y la visión de la migración como impulso al desarrollo económico. Y acá lo más relevante es que una política migratoria fuerte, consistente, responsable, no puede faltarle ninguna de estas dimensiones. Eh, y eso lo fuimos desarrollando en en los distintos ejes que trabajamos. Entonces, en el primer eje de institucionalidad migratoria, bueno, también es muy importante decir que el orden de estas propuestas no significa que un eje sea más importante que el otro, sino que son todos igualmente relevantes. Eh, y partimos por la institucionalidad migratoria porque en todos los temas que conversamos se repetía cuán importante es avanzar hacia una institucionalidad migratoria que sea más eficiente, que sea más transparente, que esté más coordinada. Tanto el Servicio Nacional de Migraciones como los ministerios y subsecretarías que intervienen en los distintos roles que tiene el Estado en temas de migración, como con los consulados de Chile en el extranjero, con los gobiernos subnacionales y con otros actores que no necesariamente son estatales, eh, para poder tanto potenciar una migración que sea regular, como hacerse cargo de las infracciones que se produzcan a la normativa migratoria, como para poder generar políticas efectivas en materia de integración social, para potenciar el desarrollo económico, para prevenir la explotación eh, de personas que se están desplazando por parte de bandas criminales y la acción que puedan tener bandas criminales en aristas que tengan que ver con la migración dentro del país, etcétera. Entonces, acá la mayor parte de las propuestas van orientadas reconociendo que han habido avances en los últimos gobiernos, eh, a cuestiones que vemos que son críticas a seguir mejorando y que no ha sido suficiente, dado que el contexto migratorio ha cambiado muy rápido. En segundo lugar, hablamos de seguridad pública, control fronterizo y protección internacional. Acá planteamos con bastante claridad que la normativa chilena, y en particular la normativa migratoria, tiene que cumplirse y las sanciones que establece la ley también están para cumplirse. Entonces, hablamos de seguir fortaleciendo la frontera, de seguir fortaleciendo capacidades y recursos para que los agentes de seguridad y de orden puedan realizar su trabajo tanto en la frontera como dentro del país para prevenir infracciones a la ley y también para detectar, perseguir y sancionar la criminalidad, distinguiendo que lo que hacen bandas criminales no es lo mismo que el movimiento de personas migrantes, que muchas veces son las víctimas de las bandas criminales. Eh, y también la importancia de que cuando hablamos de protección, no se entienda solamente la protección a la población chilena, sino que la población en Chile en general, eh, puesto que el porcentaje de víctimas que son extranjeras ha sido creciente también durante los últimos años. Y también hablamos de algunos fenómenos como la trata de personas, que ha ido creciendo y proponemos varias cosas. Y algo que hacemos bastante énfasis es que es fundamental seguir fortaleciendo las políticas de seguridad, fortaleciendo las políticas que tengan que ver con la aplicación de sanciones, como pueden ser las deportaciones, por ejemplo, pero que eso nunca va a ser suficiente en el contexto de un país como Chile, que tiene una frontera terrestre que es larga, y sobre todo en un contexto de desplazamiento forzado en la región, si es que no se combina con políticas que permitan que la migración se dé por vías regulares, eh, de manera transparente y eficiente, sabiendo que hay límites a la cantidad de personas que puede recibir el país, pero que los perfiles, las cuotas y los márgenes que Chile decida respecto de la migración debiesen poder darse de manera efectiva y ahí también planteamos en varias secciones el rol que debiera jugar la red consular de Chile en el extranjero a la hora de entregar información a los extranjeros, por ejemplo, que estén buscando la reunificación familiar, levantar los antecedentes de los extranjeros cuando están fuera de Chile, de manera que podamos avanzar los trámites migratorios lo más posible antes de que lleguen a la frontera. Respecto a la migración regular, también planteamos el rol de los consulados y la red consular de Chile en el extranjero en la misma línea, la importancia de que el Servicio Nacional de Migraciones pueda aumentar las capacidades que tiene, disminuir los tiempos de tramitación, hacer más transparente el servicio. Y además, nosotros proponemos que se prioricen ciertos perfiles para facilitar la migración regular, sabiendo que hay límites a la cantidad de personas que Chile puede recibir, pero que también el impacto que tiene la migración irregular eh, es mucho
más complejo que el impacto o las capacidades que se requieren para recibir, por ejemplo, a personas que lleguen en situación de reunificación familiar o personas que vienen a ocupar cupos laborales en sectores productivos donde a Chile le está costando encontrar trabajadores. Entonces, fortalecer la migración regular es no solamente una medida de integración y que ayuda a tener más seguridad, mejor convivencia, sino que también es una medida que ayuda a disminuir la migración irregular de manera más decidida. En términos de integración y convivencia, identificamos varios desafíos. Algunas cosas que nos parecen bien importantes de destacar es el espacio que debieran cumplir las escuelas y los gobiernos locales al momento de generar herramientas direccionadas a abordar las tensiones culturales que se están dando en un contexto de migración, sobre todo en zonas donde hay un porcentaje, una concentración de población migrante alto, eh, donde es comprensible que se produzcan choques culturales, pero que no puede la integración y la convivencia y la adaptación de las personas migrantes no puede dejarse de manera aleatoria a que vaya avanzando cuando se ha producido en tan poco tiempo un aumento de la población extranjera. Entonces nosotros proponemos acá que hayan programas y medidas específicos, focalizados en ciertos sectores y con actores que pueden cumplir un rol estratégico, siempre desde una coordinación que involucre una mirada local, regional, dependiendo del contexto que hay en distintas regiones, en distintas localidades del país. Y otra cosa que también vemos con preocupación, que es importante, es avanzar en ciertas medidas que tienen que ver con la implementación de protocolos de filiación e identificación de niños, niñas y adolescentes que llegan al país eh, sin un acompañante o sin una identidad clara y acreditable, dentro de diversas otras medidas que estamos proponiendo. Y por último, en el eje de desarrollo económico, nosotros destacamos la importancia y el aporte que genera la migración al país, pero también vemos que hay desafíos importantes y que para poder maximizar el aporte de la migración al desarrollo, como también hacerse cargo de potenciales efectos que pueden ser negativos en el corto plazo del aumento de la migración en distintas áreas, eh, vemos que es muy importante fortalecer sobre todo que el trabajo, que la inserción laboral sea formal. Para eso es importante disminuir la migración irregular, facilitar la migración regular, eh, pero también puede haber elementos que faciliten estas cosas, como por ejemplo la integración de la Bolsa Nacional de Empleo con la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones, que eso es algo que se ha ido avanzando, que creemos que es positivo, pero hay que implementarlo de manera más acelerada. También proponemos revisar las cuotas de trabajadores extranjeros por empresa, creemos que tiene más sentido habilitar cupos o topes por sectores productivos o por regiones más que por empresas, porque puede haber sectores donde necesitemos más mano de obra, donde haya espacio para una integración positiva de los trabajadores migrantes de manera formal y aportando industrias que hoy día lo requieren, pero tal vez hay otros sectores donde hay mayor desempleo y no tiene mucho sentido seguir recibiendo mano de obra extranjera. Eso entre varias medidas, son 36 medidas las que proponemos. Ahí quizás nuestros panelistas pueden tener algunos puntos que destacar o algunas cosas que creen que se pueden mejorar, pero en general a mí me gustaría destacar que es muy posible cuando hay una conversación con buena voluntad, con altura de miras, mirando la evidencia, mirando la experiencia que hemos tenido en Chile, también la experiencia de otros países, construir una agenda común responsable, razonable, en que tener migración regular se condice con los objetivos de integración y también del bienestar de las personas que ya están en el país, tanto de chilenos como de extranjeros, y con poder avanzar en seguridad, en integración, en una mejor convivencia. Eh, y acá hay mucho que se puede avanzar y también me gustaría agradecer también la buena voluntad del Centro de Estudios Públicos y de los otros 8 centros de estudios que aportaron de muy buena fe a generar confianza y a encontrar espacios de consenso para avanzar en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación, dando cuenta de todo el contenido y trabajo que se realizaron precisamente para llegar a estas 36 medidas entre los distintos centros que concurrimos precisamente a la elaboración de este documento. Como bien señalamos, hay dos comentaristas el día de hoy. Va a partir con los comentarios Juan Francisco Gali, quien es máster en estudios de seguridad internacional, máster en administración pública, se desempeñó como ex subsecretario del Interior y actualmente es director ejecutivo del Centro de Incidencia Pivotes.
Muchas gracias, Juan Francisco, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Claudio, gracias al Centro de Estudios del Desarrollo. Mira, yo quiero partir por algo que fueron quizás lo último que dijo Juan Pablo Romacciotti al respecto de esto. Saludar también a la Valesca. Y la verdad es que es muy valioso que respecto a un tema que ha estado en el centro del debate, muchas veces no de manera muy racional o calmada, se hayan podido reunir centros de estudios de distintas perspectivas, de distintos colores políticos, de distintas características, y hayan podido dar cuenta o le den cuenta a la comunidad chilena que hay muchos más puntos de acuerdo, muchos más puntos de coincidencia entre las distintas visiones que los que hay de diferencia. Y ahí quiero hacer dos puntos, Claudio, que es especialmente relevante en este tema, que polariza mucho el debate político y el debate público, pero que aquí uno se da cuenta que somos capaces de conversar las diferencias, no ocultándolas, sino que por el contrario, yo con Juan Pablo y con la Valesca hemos tenido diferencias de opinión en el pasado, pero somos capaces de conversarlas y llegar a ciertos acuerdos. ¿Ah? Eso de demonizar los acuerdos es lo que quizás, y particularmente en temas como la migración, es lo que nos lleva a conclusiones erradas. Y ahí quiero hacer mi primer punto sobre el documento, que yo creo que es muy valioso, que el documento tiene 5 capítulos. Solo uno de ellos se refiere a la seguridad. Y yo creo que hoy día, eh, si ponemos el tema de la migración ante la opinión pública, probablemente la relación va a ser migración-seguridad. Y eso es el primer efecto que tenemos que tratar de evitar. Y reconozco aquí, me voy a confesar de inmediato, eh, yo vengo desde, o quizás desde la perspectiva de la que yo hablo, es como ex subsecretario del Interior y por lo tanto naturalmente va a haber una relación de cuando yo hable de mirar la perspectiva desde la seguridad. Pero yo quiero aclarar en primer lugar que la Subsecretaría del Interior tiene un rol migratorio que va más allá de la seguridad, tiene un rol de administración de la migración y tanto es así que, y aquí quiero contar una anécdota, nosotros partimos desde la Subsecretaría del Interior por allá por el año 2011 a estudiar cómo reemplazar nuestra antigua legislación migratoria por una nueva que terminó siendo la actual ley de migraciones. Y en esa época la migración no estaba relacionada con la seguridad, por el contrario, la perspectiva que se estaba dando era cómo en ese momento anticiparnos a lo que podían ser flujos migratorios que eran consecuencia de la globalización, de la integración regional, etcétera, etcétera. Obviamente nos demoramos mucho en crear esta institucionalidad de la que hablaba Juan Pablo y que hoy día está quizás muy en pañales y es oportuno actualizarla a la luz de lo que estamos viendo hoy día. Eh, Respecto a la seguridad, porque quiero entrar en eso, yo haría dos observaciones que yo creo que están muy bien abordadas en el documento. La primera, muy relevante, es que los ciudadanos extranjeros en nuestro país y también los que están en el proceso de tránsito hacia nuestro país son tanto víctimas como victimarios. Y por lo tanto, yo no haría esa distinción de acuerdo con nacionalidad, sino más bien cómo la migración es una oportunidad que es aprovechada por las empresas ilícitas, por los mercados ilícitos o por los actores que dedican al delito para utilizar esas oportunidades para negocios ilícitos y también para la comisión de delitos eh, lo que hemos visto en el proceso migratorio mismo. Y eso está muy bien porque cuando hablamos de bandas criminales, y especialmente con fenómenos criminales que antes queremos decir que no se veían en Chile, efectivamente es porque muchas veces la migración ha sido utilizada para el aprovechamiento de población extranjera. En el delito más claro donde se ve esto es en el tráfico de migrantes. Muchas veces, ¿no es cierto?, son los migrantes los que son víctimas de organizaciones criminales que aprovechan la vulnerabilidad de la migración en sí misma para cometer delitos o para la explotación sexual o laboral o para el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas migrantes para
por ejemplo, forzarlos a traficar droga o a contrabandear bienes a través de la frontera de nuestro país. Entonces yo creo que eso está bien abordado y por lo tanto uno de los focos que tiene el documento que yo creo que son clave es la importancia de la regularidad migratoria. ¿M? Y ahí yo quiero trasladar un poco, yo creo que eso está débil en el documento, Juan Pablo, yo creo que lo hablamos, eh, lo importante que es abordar la regularidad migratoria fuera de Chile. ¿M? Es decir, el rol que tienen que cumplir el servicio consular. La Cancillería debería olvidarse de su función diplomática por un tiempo y concentrarse en su función consular. Y por lo tanto abordar el que la migración hay que atenderla desde los lugares de origen o incluso desde los lugares de tránsito para evitar justamente que el fenómeno migratorio se haga equivalente a el tránsito transfronterizo por paso no habilitado. ¿Mm? Yo creo que son cosas distintas y en el lugar donde los ponemos en mayor vulnerabilidad a las personas migrantes es cuando ya llegaron a nuestra frontera y no les queda más opción que entrar como sea, lícita o ilícitamente, pagándole un coyote o siendo víctima de una banda criminal dedicada al tráfico migrante. Ese es el fenómeno, o quizás la paradoja del fracaso, porque cuando decimos vamos a fortalecer las fronteras, lo que estamos diciendo es vamos a tratar de impedir que aquellas personas que no fuimos capaces de atender previamente ingresen a nuestro país. Pero eso es nada más que diferir el problema o evadir el problema, pero no afrontar el problema. No sin antes decir que, ojo, aquí la diáspora venezolana también tiene una causa, que es la total falta de oportunidades de su país de origen y la vulneración durante más de una década de sus derechos como consecuencia de un régimen que no cumple ningún estándar democrático en Venezuela. Dos, para no ocupar todo el tiempo y quizás dejar un espacio a preguntas, dos temas que me parecen especialmente relevantes, algo que está en la nueva ley migratoria y que está en el documento también y que deberíamos impulsar con más fuerza, que tiene que ver con la regularidad migratoria y tiene que ver con aumentar las oportunidades, es la validación de títulos. Muchos de los migrantes tienen títulos que validan sus competencias o certificados que dan cuenta de sus estudios. Eh, Eso debería ser muy simple de implementar, que simplemente les reconozcamos esos estudios en Chile para que esas personas puedan buscar oportunidades laborales que sean, uno, acordes con sus competencias, pero dos, que además sean valiosas para la comunidad chilena y que les permita combatir este prejuicio o antejuicio que puede tener la comunidad en Chile que vincula migración con problemas de convivencia o incluso en el peor de los casos vincula migración con delito y en cambio que como ha sido tradicional en nuestro país, que vincule migración con personas que vienen a aportar sus competencias, conocimientos, oportunidades, esfuerzo, energía, lo que sea, a una comunidad que yo creo que los requiere, en un mundo además totalmente globalizado, donde hoy día estamos viendo que en realidad la principal competencia para las oportunidades laborales de chilenos y extranjeros no tiene que ver con la nacionalidad, sino más bien tiene que ver con las máquinas y la inteligencia artificial que está avanzando en automatización a pasos acelerados y que por lo tanto es un desafío que nos es común y que no tiene nada que ver con la nacionalidad. Así que yo diría, mira, felicitar el documento, creo que lo más importante aquí es que se puede discutir teniendo diferencias, teniendo profundas diferencias al respecto, pero que se puede conversar y que hay mucho más acuerdo en la forma de afrontar, de abordar la migración que lo que aparenta el debate que escuchamos todos los días en televisión. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias por tus comentarios, por los énfasis puestos respecto al documento y también por señalar algunas cosas que crees que pudieron haberse profundizado, haberse trabajado más en el documento. Muchas gracias por aquello. El segundo comentario corresponde a Valesca Ureta. Valesca es magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio. Actualmente se desempeña como directora nacional del Servicio Jesuita de Migrantes. Muchas gracias, Valesca, por haber aceptado esta invitación a formar parte de esta conversación y comentario a este documento. Gracias, Claudio.
Saludar a Juan Pablo y a Juan Francisco. Qué bueno que nos topamos en esta instancia. Agradecer la invitación, feliz de poder venir a comentar este documento que es tan valioso. Bueno, segundo mucho lo que habló Juan Francisco y de lo que también transmitió Juan Pablo en su presentación. Y partir primero justamente por el valor del documento. A mí me parece que efectivamente los consensos transversales que pudieron presentar acá son valiosos por el proceso, ¿no? Y esto abre una ventana de oportunidad y una esperanza que esto también está hecho para entregárselo a los candidatos y al futuro presidente o presidenta. Em, y eso, que se haya llegado a estos consensos de manera tan transversal, abre una ventana de esperanza, como decía, justamente porque son los centros también de pensamiento que acompañan también lo que los presidentes, presidentas van implementando como un tema de política pública cuando asumen el mandato, ¿no? Entonces, por eso, desde el rol que me convoca hoy, me esperanza, independiente de quién pueda ocupar el rol, en que los centros de estudio que están detrás también de acompañar las propuestas de políticas públicas, que acompañen después el camino, estén en este documento. La mirada al futuro, que son de la primera página que aparece, que me pareció también mirar al futuro con esta esperanza y con estos consensos, obviamente, que convoca y que motiva al fondo a poder conversar y a poder sentir que podemos sentarnos como personas y como organizaciones y como estados que piensan razonablemente en un fenómeno que si seguimos conversando y no implementando va a reventar. O sea, como están las cosas hoy, eh, la gestión de la migración es urgente. Y eso, este documento muestra caminos posibles desde el consenso. El enfoque integral me parece también que es algo que, bueno, que lo conversamos también con Juan Pablo, no es descubrir la pólvora, sino que en el fondo es enfatizar en que la migración no es solamente la seguridad del Estado, como decía Juan Francisco, es un fenómeno, es algo que es integral porque son personas, ¿no? No es una temática, uno habla de la migración, pero en el fondo son personas en movilidad. Y como personas somos multidimensionales y por lo tanto es importante tomar este tema de todas las dimensiones que las personas, cualquiera sea nuestra nacionalidad, necesitamos que sean abordadas. Desde ahí también lo que me parece importante del documento en términos generales es que en varios de las secciones habla de la medición. Yo soy una fiel creyente de la metodología de la medición porque me parece que es lo que nos va mostrando, primero, el desempeño de cualquier cosa que se pueda implementar, de la política pública, de un proyecto y, y principalmente porque la medición permite la mejora, el aprendizaje y la mejora. Y las políticas en migración tienen que ser miradas constantemente. Por eso dentro de la nueva ley aparece el tema del consejo, justamente para ir evaluando, abordando y mirando el fenómeno migratorio, entendiendo que es dinámico. Y la evaluación de las medidas, como lo plantea el informe en varias sucesiones, medir permite finalmente tener esa perspectiva y ese aprendizaje para ir mejorando. Y mejorando también, en términos generales, que también me gustó mucho el documento, y que también quizás en los pasos que se sigan dando, se explicita aún más que hay una comunidad receptora que también se ve afectada cuando el fenómeno migratorio le falta gestión, ¿no? Le falta una buena gestión integral. No son las personas migrantes, por supuesto, pero las personas migrantes con la comunidad que los recibe. Entonces, y que en el fondo es chilena o extranjera residente, digamos. No estoy hablando como de nacionalidad ellos y los otros, sino que en el fondo quienes son comunidad receptora también se ven afectados y lo hemos visto y lo estamos viendo hoy en aquellos barrios que tienen un flujo migratorio alto y que no hay una facilitación de los procesos, por ejemplo, que se plantea acá en el documento de la convivencia.
Y ahora entro como, voy a ir tomando algunos puntos de cada una de las secciones, pero me parece súper relevante y enganchándome a lo que dijo Juan Francisco al final. Me parece que quizás sí el orden es importante. Eso todas obviamente es integral y todo es importante, pero hay temas que son higiénicos. O sea, la institucionalidad migratoria slash regularización me parece que es el piso básico para que todo lo demás de estas propuestas que están buenísimas puedan tener una fluidez, una eficiencia y una eficacia que requerimos. La institucionalidad tiene que dar cuenta de ir permitiendo la regularización para poder tener personas que puedan formalizar su situación laboral, que puedan integrarse de manera formal al circuito social, y eso implica poder optar a arriendos dignos, a poder, como decía, el trabajo, a poder existir finalmente en este país, que somos bastante ordenados con respecto a cómo funcionamos. Ordenar, me refiero, me parece que con root, cuando necesitamos existir en este país para poder entrar al circuito social de manera digna y de manera integral como lo plantea tan buenamente este informe. Entonces, desde ahí me parece que lo primero, los pisos básicos, es eso, la institucionalidad migratoria, como bien lo decía tanto Juan Pablo como Juan Francisco, lo hemos hablado latamente a lo largo de estos años, es que finalmente como Estado corresponde en que se establezcan dispositivos que permitan la regularidad migratoria, porque si no tenemos los dispositivos es muy difícil que las personas entren de manera regular y pueda suceder todo de manera formal, ¿no? Entonces ahí el tema de los consulados, y aquí ustedes hacen un punto específico con el tema del consulado de Venezuela, que me pareció muy bueno porque podría perderse entre todas las propuestas, hacen un punto especial al tema del consulado de Venezuela. Y eso me parece que en temas de opinión pública, que lo que se instala en los medios, eso no se sabe, ¿sí? Aquí la percepción que se tiene es que las personas quieren entrar irregular, como lo que se instala en los medios, en el imaginario colectivo, ¿no? Que aquí hay una decisión de entrar irregular, y no es así. Cuando tenemos rotas las relaciones con Venezuela, no tenemos consulado de Venezuela y parte importante del proceso de regularización tiene que ver con los consulados. Entonces, que se haga un punto de la red consular, me parece que es, que hacer ese énfasis me parece que está muy bueno en el informe. Yo creo que eso de repente como que se pierde cuando uno está hablando de los temas de regularización. Entonces, también hay un punto que me parece que se enfatiza muy bien en el documento y que efectivamente hay un trabajo gigante que no se ha hecho desde nuestra vereda. Yo represento el Servicio de Jesuitas Migrantes y que es importante ese trabajo consular en poder tejer esa red para que la regularización pueda ser un hecho. Y respecto a que también ahora lo mencionaste harto, Juan Pablo, el tema de hablar de cuánto puede absorber el país, si es cuota, si... Eso también me parece que es un punto que es importante y que no es inocuo decirlo. Yo creo que, yo sé tu intención, pero importante explicitar que en el fondo cuando uno habla de eso, también es importante hablarlo, y no nos corresponde a ninguno de los que estamos acá, porque es un tema de Estado, por la magnitud que tiene, es cómo se define esa cuota. ¿Cuál es la cuota? Porque cada vez que se habla de cuotas, nadie dice dónde sale eh, estamos colapsados, no puede entrar nadie más ya, pero ¿dónde está la investigación, el dato, que tú me digas, sí, no puede entrar nadie más, o podemos entrar estos perfiles por el tema del trabajo, y hacernos cargo también de las deficiencias estructurales que Chile tiene previo a los flujos altos de migración en educación y en salud? Porque aquí el chivo expiatorio de la migración es matemática, estadística pura básica o matemática básica, es menos del 10% de las personas no te pueden colapsar un sistema. Es imposible, solamente desvela una tensión y carencias estructurales que son previas a los flujos grandes de migración, que por supuesto la tensiona, pero no es la causa. Entonces, me parece que esos temas, que este informe va poniendo esos temas como más explícitamente, entonces tiene ese valor también. Y dentro de lo que me gustaría haber visto o ver quizás, y que lo felices nosotros nos sumamos a trabajar en eso, es haber mencionado a la sociedad civil. Yo sé que estos son temas de Estado y que para los candidatos, pero la sociedad civil tiene un rol bien importante en la implementación de la política pública, por lo tanto es un actor político, no partidario, por supuesto,
esperamos, lo más natural posible, pero la sociedad civil implementamos política pública. El Estado transfiere recursos a la sociedad civil para implementar política pública, que hoy, por lo que ya hemos sabido que ha pasado, de hecho, han quedado algunas personas, algunos sectores y usuarios de ciertos temas desprovistos de algunas atenciones, porque la sociedad civil implementa la política pública. Entonces, me parece que en estas propuestas es importante incorporar a estos actores, que es por ejemplo la sociedad civil, eh, porque no solamente porque tenemos el rol también de, y Juan Francisco lo sabe, de mostrar los puntos ciegos del Estado, eh, y generar estos puentes de poder dialogar, sino que también por esa implementación y ejecución, y porque somos laboratorios también de creación de pilotajes de política pública que pueden ser interesantes para el Estado. Entonces me parece que estas propuestas también tienen que involucrar a los actores que efectivamente en la realidad estamos trabajando en esas implementaciones o generando laboratorios de terreno y trabajando por las personas y para las personas para después llevar esas propuestas y lo que hemos visto en el terreno al Estado. Entonces me parece que eso lo encargo a la versión 2.0 y me sumo feliz a participar de ello. Em, Me parece importante también, con estas cosas ya más básicas, y seguir el CERMIC, por supuesto el fortalecimiento del CERMIC, y que tenga metas y que tenga, o sea, la meta y la métrica y la medición y la evaluación me parece importante, en especial en este servicio que es nuevo y que además está atendiendo un tema tan relevante hoy para el país. Entonces me parece muy, muy, muy relevante poder medir y poner metas desafiantes, porque claro, avanzar en algunas cosas, pero seguimos con personas que están esperando hace 2 años la información de una aprobación o no de algún proceso. Entonces, me parece que el fortalecimiento del CERMI, que tenga metas desafiantes y claras, es fundamental. La seguridad, bueno, Juan Francisco es el experto y segundo mucho de lo que se habla, como está, lo que quiero enfatizar es que migración no es igual a crimen ni a seguridad, son procesos que son distintos y que tienen que ser tomados con la inteligencia de cada uno de los procesos y que obviamente y tomando, usted lo pone en el informe, que hay ciertos formas de delito que vienen aparejados con los temas migratorios, pero también muestra la estadística de las personas que están privadas de libertad y que son personas de otra nacionalidad, pero más allá del tema de la nacionalidad, aquí es clarísimo que la inteligencia para la seguridad del crimen organizado corre por un carril que tiene que ser muy eficiente, muy eficaz y en especial cuidando las instituciones para evitar la corrupción. Bueno, tema de trata, que me parece también eso es muy valioso. La trata es algo súper desconocido aún en Chile. No se habla, seguimos con los funcionarios o los roles que deben saber de este tema, muy poco preparados para identificar la trata. Entonces eso ya nos pone en un problema. Trata laboral, trata sexual, trata de distintos tipos de los abusos varios. Me parece ahí que es un tema que lo toquen en este documento de manera explícita también es un valor, porque siempre como que no se deja no de lado o no se menciona tanto. Y aquí la cooperación internacional, por supuesto, es muy, muy, muy importante. Respecto a bueno, ya hablé de regularización, pero a mí me parece que el tema de los niños y adolescentes es fundamental, difundir más que está este programa, que existe, que es un derecho de los niños, eh, regularizarse. Me parece que requiere más difusión, requiere más recursos, requiere de una vez por todas destrabar los procesos administrativos, que estamos eternamente en esta cosa de ir y venir, que el protocolo está casi listo, pero no está. Eh, yo lo estoy hablando porque lo veo en terreno, o sea, lo vemos ahí. Em, y ahí meto la sociedad civil que podemos tener también ideas de poder avanzar en eso. Y termino con la integración en términos de la convivencia y lo laboral. Lo laboral, lo han dicho,
evaluar dónde se necesita más. Me parece increíble el tema de definir y que se diga en el informe como por rubro, no por empresa, que es bien razonable lo que se plantea y es una súper buena propuesta que permitiría como también destrabar algunas posibilidades y oportunidades para las personas en movilidad. Y la convivencia, por supuesto. O sea, la convivencia es hoy, desde nuestra vereda, se está jugando mucho la agenda y mucho la noción y las perspectivas sobre la migración en lo cotidiano, en las relaciones en el barrio, en las relaciones en el colegio, en la vía pública. Ahí se está jugando mucho y está poco mirado probablemente desde la política pública, porque estamos orientados a la seguridad, que también ahí se está jugando mucho la convivencia y la integración y la armonía y lo virtuoso que puede ser tener en un país personas migrantes. Entonces, me parece que ese es un tema que es importante abordar, tomar, mirar y facilitar los procesos, porque efectivamente, como decía Juan Francisco, como que esto queda ahí como que suceda, o Juan Pablo, alguno de los dos los mencionaba, que esto queda así como que suceda por espontáneamente. Pero no sin ir mucho más atrás, la migración peruana está súper integrada, como ya ahora es la migración más valorada por distintas razones, pero el dolor de estos 20 años de integración ha sido intenso. Hay que tener memoria. Entonces, dejarlo a lo espontáneo es asumir que vamos a pasar décadas de, de racismo, xenofobia, o sea, solo recordar cómo se trataba a las personas peruanas cuando estaban llegando. Entonces, tenemos que evitar esos procesos que afectan la dignidad de las personas, ¿no? Y finalmente termino para no extenderme más con el tema que todo esto, y que Juan Francisco lo mencionaba y Juan Pablo también, es la voluntad política. Acá es una cosa de voluntad y de recursos, por supuesto, pero es la voluntad de querer movilizar estas propuestas o políticas que son integrales. Y esto es voluntad política de quienes están hoy, de quienes vendrán en el futuro, y porque ahí eventualmente se tendrán recursos, se medirá, em, se implementarán políticas públicas de acuerdo, pensando en un fenómeno que es integral, que no solamente de seguridad. Y acá los municipios me parece también que son gravitantes en cómo también pueden ir avanzando y empujando, que hay algunos que sí lo hacen a pulso y están muy puestos en esto, pero sin recursos y sin voluntad política del gobierno central se les hace muy cuesta arriba. Así que nada, felicitarles, celebrar esto, este consenso y ojalá podamos seguir trabajando los centros de estudio, la sociedad civil, el Estado, los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales, en que esto pueda ser una realidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Valesca, por tus comentarios abordando distintos tópicos del documento, pero también algunas cosas las cuales se puede ir complementando. También nos dejó con bastante tarea Juan Pablo para una versión 2.0 de este documento, así que tenemos ahí tarea pendiente, Valesca. Para continuar un poco con esta conversación, como ustedes bien saben, hay un punto bien complejo en el cual la mesa de trabajo, después de un año, no logró un acuerdo, no logró llegar a un consenso en esto, que dice relación precisamente con eh, cómo abordar precisamente el estatus migratorio de aquellas personas que se encuentran en nuestro país de forma irregular. Si bien en la mesa existió un acuerdo sobre la necesidad de adoptar medidas por parte del Estado, las diversas medidas en específico a implementar no se alcanzó un consenso sobre aquello. Así que es un tema complejo, por lo mismo no alcanzamos un consenso y quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cómo pudiéramos avanzar o en qué línea debiésemos avanzar sobre este tema. No sé quién de los dos quiere comenzar. No tengo Eh, problema. ¿Sí? Juan Francisco. Sí, mira, yo creo que es un tema especialmente complejo por lo siguiente. Em, y aquí voy a hacer un poquito de historia. ¿Ah? El- Cuando Chile tenía un 2% de su población nacida en el extranjero, que era hace relativamente poco, por allá por mediados de los 2010,
Eh, la discusión era respecto a la regularidad migratoria, producto del cambio de condición migratoria en Chile. Es decir, personas que llegaban a Chile en condición de turista o en calidad de turista y podían cambiar su condición migratoria en nuestro país. Em, y tuvimos esa discusión y el planteamiento que se hizo en su momento fue que en realidad si queríamos ordenar la migración, lo que teníamos que hacer era pedir que esa migración se ordenara desde su origen y no un proceso natural de regularización en Chile. Eso fue muy discutido, hay experiencia en el extranjero en ambos sentidos, y además Chile pasó de ser un país que no era de mayor atracción para la migración a un país altamente atractivo para la migración latinoamericana. Entonces, la legislación migratoria terminó estableciendo que no se podía cambiar la condición migratoria en Chile. Es decir, aquella persona que venía como turista se iba como turista y aquella persona que venía a radicarse en nuestro país debía así declararlo previamente y entrar a radicarse en nuestro país. Que es generalmente el requisito que establecen aquellos países que son atractivos para la migración, ¿m? Pero que es la excepción en Latinoamérica, ¿m? Y por lo tanto no era tan natural para que Chile lo tuviera. Ahora, ¿qué pasó ahora? Que es que le agregamos un problema adicional, que es que hoy día tenemos una gran población de personas que han ingresado a nuestro país, pero no lo han hecho en condición de turista, en capacidad de regularizar su situación en la condición anterior, sino que han ingresado a nuestro país por paso no habilitado y por lo tanto han incumplido gravemente nuestra legislación migratoria. Pero tenemos un gran grupo, una gran población en nuestro país que por distintas razones, desde la pandemia, desde que desconocimiento, desde el mal uso de estas mismas bandas criminales que antes hacíamos de la vulnerabilidad de las personas migrantes, que ha hecho que hoy día exista un grupo de personas en nuestro país que está en condición de irregularidad y no está en condiciones de regularizar eh, su condición migratoria. Entonces la pregunta, ya cómo avanzamos hacia adelante para que esas personas puedan radicarse en nuestro país sin generar un efecto que sea sistémicamente pernicioso para la regularidad migratoria en el futuro. Y yo creo que eso requiere de mucha voluntad y mucha honestidad en el debate. ¿M? Porque si vamos a avanzar en un proceso de regularización, y yo creo que eso es lo que estuvo detrás de que no llegaran a acuerdo ustedes justamente en este documento de poner algo así, tienen que haber mecanismos de compromiso y hay que diseñar previamente esos mecanismos de compromiso que te permitan decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a arreglar la situación actual de Chile, pero para lo futuro, estas son las reglas de nuestro país. Y estamos todos de acuerdo, no hay más discusión, estas son las reglas. Yo creo que no estamos en ese estadio, Claudio, ese es el gran problema que tenemos. No estamos en un estadio donde nos podamos sentar y decir, ya, acordemos dos cosas. Uno, un proceso de regularización. Dos, mecanismos de compromiso que nos obliguen a que no vayan, los procesos de regularización extraordinaria no van a pasar a ser el mecanismo de la regularidad en Chile. Eh, yo creo que nos queda tarea en eso. Yo creo que este documento es un gran avance en ese sentido, porque yo creo que sienta las bases para que nos pongamos de acuerdo en que la migración no es igual delincuencia, que la migración es un fenómeno que responde a situaciones coyunturales de esta última década y media, y por lo tanto no necesariamente va a haber una crisis venezolana de nuevo, no necesariamente va a haber una pandemia de nuevo, no necesariamente vamos a tener todo en Latinoamérica cerradas sus fronteras durante 2 años. Por lo tanto, dado que esos procesos no van a coincidir en el tiempo y probablemente no se van a dar en el corto plazo de nuevo, podemos llevar adelante un proceso de regularización, pero diseñemos los mecanismos de compromiso de tal manera de decir creíblemente que la regla general para ingresar, inmigrar y radicarse en nuestro país es conforme a aquella que impulsa, incentiva o promueve la regularidad migratoria desde su ingreso. Eh, Eso es lo que yo podría decir. Yo creo que es un avance, pero no sé si estamos ahí aún como poder
lograr un consenso de todas las fuerzas políticas en llevar adelante hoy día un proceso de regularización migratoria para todas las personas que han ingresado por paso no habilitado. Muchas gracias, Juan Francisco. Valesca. Em, de acuerdo con Juan Francisco, y me parece ahí también como volver al tema de las condiciones y los dispositivos para poder hacerlo. O sea, también condiciones se refiere a nuestras relaciones diplomáticas, los consulados, los recursos que invertimos para que los consulados efectivamente sean espacios que ustedes lo ponen también, que permitan hacer esto. Y yo me quiero referir a dos cosas. Uno que parece quizá que ustedes lo esbozan en el documento, que son los temas de los perfiles, ciertos perfiles, ¿no? Reunificación familiar, laborales, que ahí hay una ventana que de hecho en la política nacional sale, pero más orientada a las personas que están con ingreso regular y que quedaron por moratoria, por ejemplo, irregular en Chile. Aquí el gran tema son las personas también que entraron por paso no habilitado, que es ahí donde hay un temón gigante y que me imagino que, como dice Juan Francisco, ahí es donde está cómo llegamos a un acuerdo o no nos podemos poner de acuerdo, que es distinto la moratoria a haber entrado por paso, haber entrado regular, haber entrado irregular. Entonces, eso es un punto, cómo nos ponemos de acuerdo con ese punto en específico, que es hoy también el espacio como de mayor incertidumbre y que como Estado no tenemos control, además. Entonces, desde ahí, a mí me parece que el tema de los perfiles puede ser un tema. Y también está, a ver, siendo súper también como justos y con el tema del empadronamiento, claro, el empadronamiento nunca, el gobierno nunca dijo que iban a regularizarse las personas. Dijeron, de haber regularización, la persona tiene que estar empadronada. Ahora, igual eso genera una expectativa, pero el empadronamiento fue un proceso que finalmente se puede hoy utilizar, son 182.000 personas, casi 200.000 personas que se empadronaron, o sea, que quisieron acercarse al Estado de Chile, eh, que dieron los datos, bueno, cual fuera que sea, pero se acercaron tenemos esas 200.000 personas que quedaron empadronadas. Y claro, para el proceso de identificación, pero identificación para qué si no están en el circuito tampoco formal y oficial. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿qué pasa? Entonces, ahí yo creo que hay dos fuentes hoy que pueden tener algún tipo de adhesión, porque claro, las masivas y que uno esperaría, bueno, ¿qué vamos a hacer con las personas que están irregulares acá en Chile, que no se van a ir? Esa es la gran pregunta, y que entraron por paso no habilitado. Pero bueno, para hablar en lo concreto, veo que son dos alternativas que pueden encontrar algún tipo de asidero con las personas que se empadronaron y personas que no necesariamente se hayan empadronado porque puedan tener algún perfil que se determine como prioritario para hacer estos procesos de regularización. Pero me parece que el tema de empadronamiento generó una expectativa y no ha habido respuesta tampoco tan clara como no va a haber proceso de regularización en este gobierno, o lo va a haber, ¿no? Como que quedó también en el limbo de la no respuesta eh, frente a una expectativa que también sabemos que, lo dije, siendo justo, no hubo promesa, pero sí me parece que es un proceso que se puede aprovechar para, para los temas de regularización de adultos y, insisto, en los temas de los niños, niñas y adolescentes, que es un proceso que me parece que hay que enfatizar, que es importante informar, que es importante trabajar con mucha más rapidez en los temas de resolver las trabas administrativas para que un grupo de especial protección, que tenemos firmada la convención, ratificada la Convención de los Derechos de los Niños y de alguna manera la estamos incumpliendo sin poder resolver los temas de las trabas administrativas. Muchas gracias, Valesca. Por un tema de tiempo, no nos queda más espacio para poder abordar más preguntas, solo nos queda espacio para unos comentarios de cierre de Juan Pablo. Juan Pablo, Gracias, Claudio. Muchas gracias por los comentarios. Adhiero mucho a las cosas que creen que se podrían ir reforzando a futuro. Yo creo que
bueno, aparte de trabajar con consensos que uno no puede poner todo lo que quisiera, pero creo que los énfasis, el rol de la sociedad civil de todas maneras es clave, ir fortaleciendo. Yo creo que algo que también hemos ido preguntando es cómo ir también evolucionando en la forma en que aportamos desde la sociedad civil y ahí hay un rol irreemplazable, así que muy de acuerdo con eso. Yo creo que bueno, dentro de todos los muchos desafíos que tenemos en esto, a mí me parece que hay dos que a mí al menos me parecen fundamentales. Uno es cómo a partir de elementos que tenemos en este documento, otras cosas que también pueden haber fuentes de consenso para avanzar, cómo traspasar eso desde el ámbito de los centros de estudio o conversaciones en que podemos hablar de manera mucho más pausada, digamos, a la discusión pública. Yo creo que ahí hay un desafío bien importante, sobre todo en un país donde hemos tenido elecciones todos los años, entonces ahí se hace difícil hablar de cuestiones que son complejas. Yo creo que ahí hay harto que tenemos que avanzar. Y lo otro es que para poder avanzar con esa visión más de mediano o largo plazo es necesario, creo yo, despejar la situación que tenemos hoy día con las personas que están empadronadas y las personas que han ingresado regularmente. Eh, yo imagino que para ningún gobierno es bueno heredar este problema. Entonces, y yo también soy de la opinión de que si bien no se dijo ni se aseguró un resultado, el proceso que se inició con el empadronamiento debiese tener una respuesta. Eh, entonces ahí yo creo que hay algo importante que está trabando además poder tener de buena manera otras discusiones. Yo estoy de acuerdo con Juan Francisco que hay que avanzar en, en tener un sistema que funcione de tal manera que ojalá no nos encontremos en esta situación en 2 años más de nuevo. Hay un imponderable que es muy difícil, que es que si llega a haber algún evento de gran envergadura en la región, eh, uno puede hacer todo lo que quiera de la frontera para adentro, pero es muy difícil evitar eh, que hayan desajustes gigantes si es que está pasando algo muy fuerte en otros lados. Pero yo creo que en un escenario con el que tenemos hoy día en Chile y en la región, si es que no hay algún evento de demasiadas proporciones, debiésemos poder avanzar en que lo que tenemos funcione mejor y que eso no puede ser una garantía de un día para otro, pero sí de que vamos a ir avanzando de manera sostenida y más rápida a tener una migración que sea más ordenada, que podamos planificar un poco más, sabiendo que algo que no se puede controlar al 100%, que la irregularidad vaya disminuyendo. Eh, Así que yo creo que hay harto que se puede hacer. Les agradezco nuevamente por hacerse el tiempo de comentar y también por sus opiniones y evaluaciones del documento. Muchas gracias, Muchas Juan Pablo, gracias por la muchas invitación. gracias, Valesca, muchas gracias, Juan Francisco, por habernos acompañado, por los valiosos comentarios de Juan Francisco y Valesca y por la presentación de Juan Pablo en esta jornada. Eh, el video de esta actividad va a estar disponible en las redes sociales de todos los centros que hemos convocado a esta actividad y que hemos participado precisamente en la elaboración de este documento. Para quienes quieran poder revisarlo después y lo vamos a estar difundiendo de esa forma. Nuevamente, muchas gracias y efectivamente tenemos mucha tarea los centros que participamos precisamente en este documento para seguir trabajando precisamente en una política migratoria para el Chile que viene. Que tengan muy buenas tardes. Adiós. Que estén muy bien, chao, chao.